Vamos a explicar rápidamente cómo va a ser estos acompañamientos. Como pueden ver, dura 3 días, nada más. Son 2 días para que veamos temas y uno para que se vea sus calificaciones. O sea, que yo les dé retroalimentación de todo lo que hagan y les dé sus calificaciones finales, que sepan si pasaron o no pasaron. Como va a ser muy rápido, las tareas también se tienen que hacer y entregar muy rápido. Todas están en el Classroom, en la plataforma que preparé, y tiene fechas y horario límite para ser entregado. Son bastante sencillas, realmente, y el proyecto lo pueden revisar para que lo empiecen a contestar, porque es una pregunta, pero esa pregunta tiene que abarcar una cuartilla su respuesta y tiene que ser enteramente de ustedes. No puede ser de internet, no se lo pueden preguntar a nadie, eso tiene que salir de su cabeza. En cuanto a los temas, vamos a ver 4 nada más. Vamos a ver el mito como precursor de la filosofía, vamos a ver a Aristóteles, a Hegel y a Nietzsche. Esos son los 4 temas que vamos a ver, 2 hoy, 2 mañana. Y son 2 tareas nada más que valen por 4, porque cada una tiene 2 partes correspondientes a cada tema. ¿Ok? Empezando por el mito. ¿Por qué creen que el mito tiene que ver con la filosofía o por qué de ahí se puede decir que surge o le ayuda a la filosofía? Empezando por Alondra, ¿qué me dices? Alondra. Ay. Alondra, si estás diciendo algo, no te escucho. Llegué tarde, maestra. Un poquito. Pues estaba trabajando, perdona. Te perdono. Al menos llegaste. Burgos, ¿dónde andas? Necesito tu respuesta, pero en audio, por favor. Ok. Creo que no sirve su micrófono. Eduardo, ¿dónde está Eduardo? ¿Qué puedes decirme sobre lo que pregunté? ¿Me lo puede repetir? Eh, ¿Por qué crees que el mito tiene que ver con la filosofía o cómo le ayuda o por qué crees que de los mitos surge la filosofía? Es porque también se basa en observaciones para explicar naturales, pues que no conocen. Bueno, sí. Y es, pues explica todos los fenómenos naturales, sociales, que suceden, pues, el hombre. Ok, muy bien, muy acertada la respuesta, gracias. Jorge, ¿qué me dices tú? Que no se puede comprobar, maestra. Es como que, como no podemos comprobar el mito y nos deja como una filosofía, es algo dudoso. No sé.
Bueno, sí, el mito, pues es algo que no sabemos si es verdad o no. No hay una certeza y normalmente son falsos, pero por algo existen. Gracias. Angeline, no se escucha, hija. Hay que arreglar esos detallitos con el micrófono para los que no se escucha. José Antonio. Nada. Ok, pasemos al siguiente. Montserrat. Maestra, ya arreglé mi plan. Ah, ok, dime. ¿Por qué el mito es importante de la filosofía? Era la pregunta, maestra. Sí, parte de la pregunta. Bueno, pues creo que por parte el mito es bastante importante, ya que es a eso una sensación de que algo existe, pero aún no se sabe si es verdadero o no. Por eso se puede decir que es un mito. Sí. Las historias que nos cuentan antes puede ser un mito porque aún no se ha comprobado o creemos que podría ser falso, pero también hay otras personas que creen que puede ser verdadero. Sí, es verdad, muy bien. A ver. Montserrat. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué crees que el mito de alguna manera ayuda a la filosofía? ¿O cómo crees que haya ayudado el mito a que surja la filosofía? ¿O qué tiene que ver? Que ver porque no sabemos si los dos son verdades, nada más hay como las entre los dos como que tienen algo conjunto, pero pues no se sabe si es verdad o no, es un mito o una leyenda, ¿no? Más o menos. Sí, muy bien, gracias. Natalia. Pues nosotros seres humanos siempre hemos tenido la necesidad de saber, entonces la filosofía, por lo que yo sé, abarca muchos temas y pues nosotros no sabemos si es real o algo así. Muy bien. Se acerca. Gracias. Andrés. Pues yo creo que los mitos hay Sofía como para que creamos más Sofía, o sea, por así decir, los mitos incluyen a voces y así, y es lo que incluye a la mitología, a la filosofía, perdón. Muy bien, cerca. Gracias. Hopi. ¿Dónde anda? Hopi. Hola maestra, bueno, de que muchas personas, bueno, me pregunto por favor. ¿Qué tiene que ver el mito con la filosofía? ¿Cómo se relaciona? Ya que es la que creó el mito, más bien, ya que la persona busca darle una razón a las cosas que hay a su alrededor. La creación y el fin de notar el por qué tenemos ciertos aspectos, por qué es a nuestro alrededor, para qué están
y nosotros le buscamos, conociéndola o no, le damos una, Ok, muy bien, dándole excelente. poder a algo más. Así es, muy bien. Está Valeria. Llegó Valeria. Porque si no, pasamos con... ¿Sí está? Valeria. A ver, hija, ¿qué me puedes decir? Sí, buenas tardes. Pues prácticamente ya todo lo dijeron los demás compañeros. Pues, en base tienen mucho porque pues tanto uno como el otro tienen como que cuentan los dos historias, ¿no? Y ajá, muchos le dijeron de que pues porque puede que sean creencias, entonces no sé qué decir, ya todo lo dijeron. Ok, más o menos. Lo importante es tratar de razonar al respecto. Y Gabriela, ¿dónde anda? Y pues, Dime, ¿qué opinas tú? es que ya lo vi, la verdad. Sí, sinceramente, porque sí, o sea, un mito lo dicen varias personas y pues no sabemos si es real o no, al igual que la filosofía, varios mitos, pero no podemos confirmar nosotros si es cierto o no. Ok, muy bien. Entonces, el mito ha surgido desde el inicio de los tiempos, al igual que la filosofía surgió en el mismo lugar. ¿Pero por qué? Porque nosotros, como seres humanos, no nos podemos quedar con la duda de nada. Necesitamos saber de dónde vienen las cosas o cómo surgieron, por qué estamos aquí, etcétera, etcétera. Y antes de que se le llamara a la filosofía como tal, pues simplemente se armaban teorías más que nada por el origen del universo. Cómo es que el universo se formó y por ende se formó el lugar donde vivimos y nosotros y lo que está a nuestro alrededor. Que eso comenzó con los presocráticos, si recordamos ese tema, que ellos manejaban el arjé, que era el elemento o conjunto de elementos o lo que hacía que todo surgiera y que cuando dejaba de existir algo, pues regresaba a ese lugar. En el caso del mito, pues no surge precisamente de una teoría muy razonada. Surge más que nada por el hecho de que queremos darle sentido a algo que no lo tiene para nosotros. Así fue como en la civilización griega surgió la creencia o la mitología como tal, con los dioses, que eso es lo más conocido, porque la mitología se refiere a tres aspectos principalmente: al origen del universo, a los dioses y a nosotros los seres humanos. Entonces, nosotros al querer darle esa explicación, lo basamos en meras suposiciones, lo que nosotros creemos que pasa, las razones que nosotros les damos, y da la casualidad que tenemos mucha influencia sobre otras personas y nos creen. Entonces, eso que nosotros vamos diciendo que de alguna manera pesa sobre el pensamiento de los demás, se lo van pasando a las otras personas sin que haya una comprobación de si sí o si no. Pero como suena bastante lógico, nosotros decimos, pues sí, parece que sí, y por eso habían muchos dioses y cada uno tenía su papel dentro de la mitología y también los otros relatos. Por ejemplo, aquí pues hay muchos mitos que corresponden a nuestra tierra, pero pues en ese entonces estaba el mito de Prometeo y el de otros tantos
que tienen que ver con el ser humano o con lo que hace. En el caso del mito de Prometeo, pues sí saben la historia, ¿no? Que se robó el fuego para dárselo a los hombres, porque como que tenía cierta simpatía con ellos y los quería ayudar dándoles el fuego divino y fue castigado, shalala. Entonces, ese mito se relaciona con los seres humanos por el hecho de que nosotros pues tenemos ciertas habilidades que desarrollamos y que de alguna manera, de algún lado tuvo que haber venido esa habilidad. Entonces se la atribuyen a que Prometeo ayudó al hombre y por eso nosotros podemos utilizar técnicas artísticas o de trabajo o ciertas cosas que le corresponden al ser humano. Pero en sí, la relación que tiene el mito con la filosofía es el hecho de que le buscamos explicaciones. Pero cuando hablamos de mito, pues no lo estamos basando en algo que sea completamente real. Es una mera suposición que nos lleva a una conclusión que parece lógica y convincente. En cambio, la filosofía, si va a dar una teoría, primero se piensa demasiado. De alguna manera se comprueba, porque no podemos dar una teoría filosófica si no tenemos un fundamento. Nos basamos en algo, ya sea empírico o simplemente mental, racional. Entonces, ahí radica la diferencia. Pero para ambas, el objetivo es buscar una explicación para algo que no lo tiene aún. Y por eso el mito se considera como un antecedente de la filosofía, porque antes de que le busquemos una explicación coherente, primero hacemos suposiciones que si no se comprueban, pues se quedan siendo mitos y no sabemos si sí o si no. Y una vez que se comprueban, ya se puede convertir en un pensamiento formal que parte de la filosofía. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Seguros? No. Y Muy bien, entonces pasemos al siguiente tema, que es Aristóteles. Me imagino que tienen sus apuntes por allá. Maestro, yo ya boté mi libreta. Esas cosas no se tiran, se conservan hasta que terminan la prepa. Nunca saben cuándo les puede servir información de lo que vieron en primero y segundo año. En esta ocasión de primero. ¿Dónde está Adirem? Ella no había llegado cuando empecé a tomar participaciones. Adirem, ¿estás ahí? Parece que no. Ok, ¿quién me puede decir algo sobre Aristóteles, lo que más recuerden sobre ese señor? ¿Nadie? ¿Qué pasó? ¿Qué me pueden comentar sobre Aristóteles? Solo me acuerdo que un filósofo, científico y no sé qué. No me acuerdo, maestra. Muy bien, al menos tenemos en cuenta que es un filósofo. Muy bien. ¿Alguien más? Es el creador del Liceo. Recordamos que el Liceo es una escuela. La escuela que surge después de la academia y en la que los estudiantes paseaban por todo el lugar para poder tomar sus clases. O sea, no precisamente se sentaban a escuchar a sus maestros, sino que paseaban y filosofaban y veían los contenidos que debían ver mientras caminaban. ¿Algo más?
crea que como arte de pensar e instrumento de todo conocimiento científico, autor de la metafísica. Ok, Muy bien. eso parece sacado de un libro o de internet, pero pues sí está bien. Es el primer filósofo que quiere sentar sus bases en algo concreto, en algo científico. Es el padre de la lógica y primero la manejamos como un método, pero al final se convirtió en una ciencia sólida. Y también habla sobre metafísica y habla sobre física, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar más que nada en lo que dijo sobre la lógica y sobre todo lo que tiene que ver con la creación de razonamientos. Para empezar, la lógica, pues él la utilizaba como un método, pero fue la primera persona que estableció un sistema para poder razonar. Porque obviamente antes de él, pues había un muy buen razonamiento. Estamos hablando de sus antecesores, Platón, Sócrates, los presocráticos, los sofistas incluso. Y ellos tenían una manera de razonar bastante correcta dentro de su tiempo, pero nadie se había tomado la molestia de establecer un sistema para razonar. Llega Aristóteles y dice, bueno, lo necesitamos porque tiene que haber algo concreto para que nosotros sepamos realmente cómo razonamos. Y de ahí es que surge la lógica. La lógica pues necesita de conceptos, necesita de juicios, necesita de razonamientos, necesita de silogismos. Y todo eso nosotros lo hacemos sin darnos cuenta, pero él le puso nombre a todo y le dio una explicación. Empezando por el hecho de que nosotros, cuando razonamos, lo hacemos usando antecedentes para llegar a consecuentes, o sea, premisas que de ahí surgen conclusiones. Dependiendo de qué tipo de premisas usemos o cómo se manejen nuestras premisas y la conclusión a la que llegamos es el tipo de razonamiento que estamos manejando. Y él establece dos tipos de razonamiento que son el deductivo o la deducción y el inductivo o inducción. Aquí no nos metemos con la analogía, que también ya la habíamos visto el semestre pasado, pero nos vamos a ver en deducción e inducción, nada más. La deducción es cuando nosotros tenemos premisas universales para sacar conclusiones particulares. Por ejemplo, cuando decimos todos los bichos son feos, la cucaracha es un bicho, por lo tanto la cucaracha es fea. Eso es un razonamiento deductivo porque estamos yéndonos de todos los bichos a uno solo en este caso. Si fuera uno inductivo, sería al revés. Que digamos, las cucarachas son feas, las cucarachas son bichos, por lo tanto, todos los bichos son feos. Eso es un razonamiento inductivo. Y particularmente a Aristóteles le gustaba más el razonamiento deductivo porque se enfocó más que nada en perfeccionar el silogismo, que es un tipo de razonamiento deductivo, pero para él era el más perfecto porque obligatoriamente sus conclusiones se basaban en las premisas que lo conforman. Y como ya habíamos visto en lógica, tiene ciertas reglas que deben cumplirse y también está basada en los principios lógicos. Recordemos que los principios lógicos son 4. ¿Alguien me puede decir si recuerda alguno de esos 4? Lo vimos al principio del semestre pasado. ¿Alguien recuerda? ¿Nadie?
Identidad. Identidad. Ujú. ¿Algún otro? La segunda es la materia, el sujeto, la principio del movimiento. La cuarta que corresponde a la precedente. No contradicción. ¿Qué es eso, mujer? No. No sé. Es identidad, No sé, dice que es la teoría de los cuatro principios. no contradicción. Contradicción. Ajá. ¿Qué más? Hay dos más. Razón suficiente. Ajá. Y Y... algo del término medio. no. Tercero excluido. Ahorita voy a mencionar a qué se refiere cada uno para que pues lo tengan en cuenta cuando estén haciendo la tarea. Primero, el de no contradicción. Lógica. No, eso. El de no contradicción se refiere a que un enunciado o un razonamiento también no puede ser afirmado y negado al mismo tiempo. No se puede. O sea, que tenemos un razonamiento que afirma algo y ese algo que afirma es verdadero. Y si no es verdadero, entonces la negación es la verdadera. No pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo. O lo afirmamos o lo negamos. Punto. El tercero excluido. Para un razonamiento, para un juicio incluso, solo pueden ser verdaderos o falsos. No hay un término intermedio. O sea, no hay un tal vez. Sí o no. Punto. El de identidad, ahí dice que todo enunciado y todo razonamiento es idéntico a sí mismo o se puede derivar de sí mismo. No hay algo que se le parezca que sea ajeno a sí mismo. Y por último, el de razón suficiente. Para que se consideren verdaderos, tiene que haber razones que lo justifiquen. Si no tenemos razones que justifiquen su veracidad, entonces no hay. Esos son los 4 principios lógicos en los que se basa Aristóteles para poder considerar a los silogismos y a los juicios también. Ahora, ¿cuáles son las reglas? Yo, cuando les di clase en lógica el semestre pasado, a los que les di clase, les di varias reglas, pero en esta ocasión solo les voy a decir 4, que son las principales. Primero, de 2 premisas negativas no puede haber una conclusión válida. Acuérdense que cuando solo nos dedicamos a negar, terminamos negando igual y no llegamos a nada. Entonces, si un silogismo tiene puras premisas negativas, no vamos a poder concluir algo bien, porque sería negativa la conclusión también. Segundo, si una premisa es negativa, la conclusión también lo es. O sea, si yo tengo una premisa afirmativa y una negativa, y casualmente la que sigue es negativa, entonces mi conclusión también tiene que ser negativa. Acuérdense, cuando vimos las reglas, decía que eso pasa con la negación y pasa también con los particulares. Que si tenemos un universal y un particular, la conclusión termina siendo particular. Tercero, si las 2 premisas son afirmativas, no se puede concluir algo negativo. No es lógico. Es como si dijéramos que de 2 cuestiones negativas sale una afirmativa. No se puede, así que cuando tenemos 2 afirmativas, de ley tiene que ser afirmativa mi conclusión. Y por último, de 2 premisas particulares, no hay conclusión válida. Pasa lo mismo con las negativas que con las particulares. No llegamos a ningún lado con ellas, así que necesariamente tiene que haber una universal y una particular para llegar a una conclusión particular. ¿Quedó claro eso? Habían más dentro de la lógica, pero no son muy necesarias porque estamos en lógica.
Y hasta acá es todo. ¿Preguntas? No, No entendí lo de las reglas. ¿Qué no entendiste de las reglas, hija? No capté. A ver, No, me confundí porque ya ahí no entendí completamente. vamos a agarrar el ejemplo de los bichos Sí, otra que no vez entendí. Porque... para que veamos cada regla, ¿ok? La primera, de dos premisas negativas no hay una conclusión válida. Es como decir, ningún bicho es feo. Algunas cucarachas no son bichos, por lo tanto algunas cucarachas no son feas. ¿Qué te parece? ¿4 principios y las reglas son lo mismo? No. Sí, ¿no? No, los principios ¿No? pues, sí tiene que ver con, Ya lo entendí. con lo que decimos, pero las reglas son las que deben seguir para que el silogismo esté correcto y sea válido. Y la primera es que si tenemos todo negativo, pues no es válido, porque no llegamos a ningún lado. Si tenemos algo negativo, una premisa negativa, la conclusión tiene que ser negativa también. Eso es seguir a la parte débil del silogismo. Es decir, todos los bichos son feos, algunas cucarachas no son bichos, por lo tanto algunas cucarachas no son feas, así tiene que ser. No podemos decir todas las cucarachas no son feas o ninguna cucaracha es fea, porque no, estaremos regresando a algo universal y eso no se puede. Y tampoco podemos volver a decir algo afirmativo porque ya empezamos o ya le seguimos con algo negativo. Si las premisas son afirmativas, entonces la conclusión tiene que ser afirmativa. Todos los bichos son feos. Las cucarachas son bichos o son feas. Las cucarachas son bichos. Punto. Así de simple. Y de dos premisas particulares no hay conclusión válida. Es igual que con lo negativo. Son 4 reglas bastante sencillas para que nosotros podamos corroborar si el silogismo es correcto, es válido o no lo es. También habla sobre las figuras y sobre los modos del silogismo, que recordemos que son 4 figuras y 19 modos válidos de silogismo, pero no nos vamos a meter con eso tampoco, eso ya es demasiado. ¿Dudas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se está? ¿Qué pasó? ¿Gaby? Es que no entiendo, no sé, o sea, ¿cómo se saca una premisa? O sea, la oración que usted dice, ¿cómo la saca? Pues, para empezar, una premisa es un juicio. Es un enunciado cualquiera que tú formulas. Normalmente cuando estamos hablando de un razonamiento deductivo, empezamos con un juicio de tipo universal. Puede ser universal afirmativo o universal negativo, pero normalmente se comienzan con universales. Si estamos hablando de un razonamiento inductivo, empezamos con particulares, afirmativos o negativos, pero particulares al fin y al cabo. Y pues eso depende mucho de ti. O sea, cuando tú vas a armar un razonamiento, pues primero piensa en los juicios y obviamente los que vayan después del primero que hagas tienen que ser coherentes con el primero y la conclusión tiene que derivarse de los dos anteriores. Entonces no puede haber algo diferente, porque si concluyéramos algo diferente de lo que dijimos, entonces estaría mal, estaría incorrecto, inválido, etc. Aquí alguien me está dando un ejemplo. Vamos a ver si está bien, que dice: premisa 1. A los niños les gusta comer helado de sabor a chocolate.
Premisa 2, Juan es un niño. Conclusión, a Juan le gusta comer helados de sabor chocolate. Sí, es un buen ejemplo de razonamiento porque tiene la primera premisa que es universal, pues es como decir que a todos los niños les gusta. En la siguiente se vuelve singular porque estamos hablando de un individuo nada más, en este caso es Juan. Y la conclusión se basa totalmente de lo que se dijo en las premisas anteriores. Eso está bastante bien. Gracias, Nati. Entonces, ¿sí quedó claro esto? O sea, ustedes son los que lo pueden formar y de hecho lo hacen en su vida cotidiana, solo que no se dan cuenta y tampoco lo razonan mucho. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Seguros? Ok. Obviamente Nada Aristóteles... más ahorita le mandé Lo de los principios sí lo vi. Sí, es lo que yo les di el semestre pasado y está bastante bien. Y sobre eso es que él armó todo su sistema lógico. Obviamente habla de otras cuestiones, habla de metafísica, habla de física también, porque pues él al crear este sistema pues ya podía centrarse en temas más concretos. La física pues tiene que ver con lo que hay a nuestro alrededor y la metafísica sobre cuestiones más espirituales, pero basándolas en algo terrenal en primera instancia. Por eso cuando surgen los filósofos de la Edad Media, los religiosos, pues Santo Tomás toma las teorías de Aristóteles para demostrar que Dios existe, porque pues, para él era lo más cercano y lo más coherente para poder decir que Dios existe y nosotros estamos en contacto con lo que él creó, ¿no? Entonces, pues básicamente ese era el pensamiento de Aristóteles. O sea, para él tiene que haber coherencia con la realidad y tiene que haber algo en lo que nos podamos basar para poder decir que es real, porque los demás antes de él pues como que sí flotaban mucho en la parte racional, pero no se centraban en algo terrenal. Vamos a explicar lo que tienen que hacer de tarea. El ADA 1, que abarca los dos temas que ya vimos, todo está en el documento, pero para que no haya ninguna confusión de nada, ahí les va. En la primera parte del archivo hay un apartado que dice resultados de aprendizaje. Con eso no se hace nada. Me pasó que en cursos anteriores pensaban que se tenía que hacer algo con eso y no. Eso solo dice lo que deben lograr al final. Donde dice descripción, es una instrucción general. Yo ahorita le mandé a su correo. ¿Ah? ¿Qué pasó? Que yo correo le mandé el mapa mental, que lo viera si le tenía que cambiar algo, nada más. Pues si ni siquiera lo habíamos visto, ¿cómo? ¿Qué te voy a decir si no te he explicado bien? Pero bueno, la descripción dice la instrucción de manera general. Lo leí nomás. Está bien, pero ahorita vemos cómo se debe hacer, paso por paso. La instrucción en general, o sea, qué tienen que hacer para ambos temas. Y también habla sobre los criterios que hay que seguir para que estén bien. En la segunda hoja del documento, ahí están las instrucciones específicas de cada tarea. La primera, que es la del mapa mental, tiene
como primera instrucción que investiguen qué es un mapa mental y cómo se hace. Obviamente ustedes no lo van a hacer en físico, lo van a hacer digital, porque pues en físico va a ser difícil que consigan los materiales, dado que no podemos salir. Una vez que ya sepan cómo se hace un mapa mental, entonces lo hacemos. Primero que nada es sobre el mito, ese es el tema central. Y en la parte del centro, aparte de que van a poner mito como título, van a poner su significado epistemológico. O sea, ¿qué significa según la... No es epistemológico, etimológico. Según su etimología, ¿qué significa mito? Y a los lados, desprendiéndose del centro, ahí van a poner las siguientes ideas o contenidos sobre el mito. Primero, realidades o temas de que tratan los mitos. O sea, sobre qué temas se habla en los mitos normalmente. Segundo, características de la imaginación, reflexión y especulación mítica. Cada uno pues tiene ciertas características, pero van a tratar de hacerlo lo más resumido posible y tienen que aparecer los tres. Y en tercero, las partes fundamentales del mito. Porque cada mito tiene partes, como cualquier texto literario, y tienen que decir cuáles son. Y una vez que hayan escrito todos esos conceptos en sus ramificaciones, van a buscar imágenes relacionadas con el mito y con lo que han descrito en el mapa mental y lo van a incluir. Así de simple. ¿Hay alguna duda con esta tarea? Maestra, a ver, una pregunta. ¿Escuché etimológico? Sí, etimológico. Según las etimologías griegas, ¿qué significa mito? ¿Qué? No, espere, dice que es epistemológico. Decía epistemológico. Epistemológico. Yo me confundí. Es etimológico. Mane. Yo hice mi mental de qué era eso. ¿Eso es el mapa mental en Word? Sí, en Word. ¿O podemos usar otra? Bueno, si pueden, en Word? Okay. Si pueden utilizar otro programa que les funcione mejor para hacer un mapa mental, lo pueden hacer, lo pueden usar. Pero traten de que cuando se guarde sea visible para mí, porque puede ser que lo hagan en un formato que yo no pueda ver, ¿ok? Pero sí se puede usar otro formato, incluso PDF, okay, para que no se mueva. ¿Alguna otra pregunta? Para que yo explique la otra. Qué mala onda. Ok, en la otra, la maestra. Mande. La investigación que pues usted nos dijo que hagamos se adjunta al archivo en Word. No, solo el mapa mental. ¿O es solamente hacerlo? Sí, solo el mapa mental. No van a poner la investigación okay, de cómo se hace. No. Ok, vamos a la siguiente. En la parte de Aristóteles, primero les piden que expliquen brevemente la diferencia entre premisas y conclusión de un argumento, o sea, de un razonamiento. ¿Cuál es la diferencia entre premisa y conclusión? Nada más. La siguiente dice, de los siguientes ejemplos, marca con azul las premisas y con rojo la conclusión. Les estoy dando 3 ejemplos allá y como es en Word, pues lo van a subrayar con el cosito que marca texto en amarillo, pero le van a poner azul y le van a poner rojo según corresponda. Y en la tercera parte les dice, analiza los siguientes silogismos, determina si cumplen con las reglas de los enunciados. En caso contrario, menciona la regla incumplida y reformula la conclusión para que cumpla con la regla correspondiente. ¿Qué quiere decir?
que esos silogismos están mal en algo. Son dos nada más. Tienen algo mal, están incumpliendo una regla y ustedes tienen que decirme qué regla no se está cumpliendo y volver a armar el silogismo para que esté correcto. ¿Quedó claro? Y es todo lo que tienen que hacer para la primera actividad. Maestra, estoy molesta. Perdóname, hija, solo corrígelo y lo vuelves a subir, no hay ningún problema. Tienes hasta mañana. Mire. Le voy a dar esa pequeña parte. Vea esto, maestra. A ver. Maestra, ¿tiene que llevar portada obligatoriamente? No, no es necesario, pero sus nombres sí. Mire, maestra, esto lo estuve viendo a ver cómo lo iba a hacer porque no le entendía. Vea esto. Porque vi una versión así y dije, así es, así se tiene que hacer de seguro. Dice, no, maestra. Bueno, hija, ¿lo puedes dejar así? ¿Lo puedes dejar así? No, lo voy a cambiar. Está bien, acepto. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Poner las dos variaciones. De todas maneras, si tienen dudas, me pueden preguntar por mi correo, a mi correo. Y tienen hasta mañana a las 12 del día para hacerlo y entregarlo. Tarea que llegue después de las 12 tiene puntos menos. ¿Ok? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos. Y nos vemos en la clase de mañana. En el transcurso del día de hoy o mañana temprano, les voy a poner el link de la sesión de mañana en el Classroom. Por favor, estén pendientes para que no se les pierda la sesión. Recuerden que las asistencias son muy importantes y cuentan en su puntaje. ¡Sale! Muy bien, chicos. Nos Maestra, vemos. maestra. Mande. Le quería decir algo. Mis calificaciones es una pregunta. A ver, dime. Es que los dos cortes, según yo sé, en los dos cortes no los reprobé. En el primer corte saqué creo que 86 y en el 70 y algo, pero no estoy muy seguro por qué estoy aquí. Tendría que revisar mis apuntes y demás para saber por qué estás aquí, pero cuando me lo preguntaste antes de la clase, te dije que lo preguntaras en control escolar. ¿Lo hiciste? No tuve la oportunidad, maestra. Ahí está el detalle. Entonces vamos a hacerlo como si hubiéramos reprobado. ¿Sale? Sí. Muy bien. Entonces, si ya no hay más preguntas, nos vemos mañana a la misma hora, 4:30. Puntualitos, por favor. Bueno. Nos vemos. Un gusto. Gracias. Igualmente, cuídense mucho. Bonita tarde. Adiós, adiós.